hablaban mucho de tener fe y esperar siempre en el Señor en cualquier momento, en cualquier situación que estés pasando en tu vida. Y tenemos que confiar confiar en Él, porque al final de Él viene justamente ese poder, esa fuerza en nuestras vidas cuando más lo necesitamos. Tal pareciera que cuando estamos a punto de desfallecer, siempre llega esa mano de lo alto y te sostiene y te levanta nuevamente y te da nuevas fuerzas para seguir adelante. No importando lo que esté pasando hoy, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tú mismo. Y es parte de lo que tenemos que aprender, a confiar plenamente en Él. Cierra tus ojos. Padre bendito, en esta mañana nos ponemos ante ti. Te pedimos perdón si hoy mi fe, Señor, no ha sido la suficiente para creer en ti. Perdóname, Padre, porque a veces me gana justamente mi incredulidad, a veces me gana mi carne, tomo decisiones equivocadas que te ofenden. Hoy, Señor, vengo con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, para que tú puedas hoy sanar, Señor, aquellas heridas que hay en mi corazón. Tú las conoces, tú sabes exactamente qué heridas tengo en mi vida, porque tú estuviste ahí cuando fueron producidas, mi Dios. Gracias, Señor, por sostener mi vida, gracias por sostener mi familia, mis hijos, mi matrimonio. Gracias porque en ti confío y en ti espero, Señor. No temeré mal alguno, Señor, porque tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Bendice este momento de tu palabra, bendice este momento de tu predicación, que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que conforte, el que confronte, Señor, si es necesario, nuestras vidas como seguidores tuyos. Y que a través de esta palabra yo salga completamente diferente a como he llegado, Señor, a este lugar. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El título de esta predicación, estamos viendo la serie de Génesis y el título es: en el mundo tendréis aflicciones. Hoy escucho las alabanzas y justamente Dios preparó el corazón de la iglesia para confiar plenamente en Él. En el mundo tendréis aflicciones, tendréis pruebas, tendréis problemas, tendréis todo tipo de situaciones difíciles. Sin embargo, vamos a ver lo que promete justamente Dios en su palabra. ¿Qué es lo que promete Dios en su palabra? Y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces habrá momentos en la vida de todo creyente que se encuentre solo y Dios. Muchas veces de repente quisieras tener a tu lado cerca a alguien para escuchar una palabra de aliento, para escuchar o para sentir un abrazo o una mirada de ternura, de amor, pero muchas veces Dios permite que te encuentres completamente solo. Justamente en ese lugar, justamente en ese momento, justamente en esa noche, a veces Dios permite que estés solo, que estés sola, para entonces buscar justamente el rostro de Dios. Y eso es parte de la enseñanza que hoy vamos a ver en esta mañana. Yo creo que no habrá nadie más en tu vida en ese momento cuando te sientes solo. Quisieras que estuviera tu esposo, tu esposa, que estuviera un amigo, que estuviera tu padre, tu mamá, que estuviera algún hermano en la fe, que estuviera el pastor en tu vida, pero muchas veces Dios no lo va a permitir justamente para enseñarnos a buscarlo a Él, a depender de Él. ¿Quién dice amén? Y a veces cuando estamos llenos de aflicciones, llenos de impotencia, de soledad, tenemos que llegar justamente a la palabra correcta que Pablo le dijo a Timoteo cuando le dijo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces tenemos que buscar, primeramente tener que saber que estamos peleando la buena batalla de la fe. Todos estamos corriendo la carrera de la fe. Todos los que hoy seguimos a Cristo, todos los que hoy esperamos ser glorificados en algún momento de nuestra vida y llegar a la presencia de Cristo, tenemos que correr la buena batalla, o tenemos que hacer la buena batalla de la fe.
Y vamos a Génesis, capítulo 42, vamos a empezar. ¿Qué es lo que dice hoy Dios a través de este capítulo que se llama un capítulo de mucha enseñanza? En apariencia pudiese ser que si alguien ya lo leyó, pues vas a ver que la vida de José pues no ha sido fácil. Él viene justamente de una situación muy difícil. Primeramente, saber que tu propia familia desea lo peor para ti. ¿Quiénes han escuchado eso? ¿Quién de repente conoce que tu propia familia desea lo peor de ti? Comienza a maldecir tu vida, comienza a pedir que te vaya mal, que seas destruido, que todo lo que tengas se te acabe, que llegues al hospital, que te mueras. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas terribles palabras de la gente que tú y yo suponemos que nos aman? Pero aquí vuelvo otra vez a creer en Dios. Fiel es Dios, que no me dejará ser tentado más allá de lo que yo no pueda soportar. Junto con la tentación estará la salida, dice la palabra. Y algo que también he escuchado mucho, la voz de Cristo cuando dice, para que en mí tengáis paz. Eso es muy importante. Vamos entonces a Génesis capítulo 42 y veamos lo que dice aquí. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? A veces nos encontramos así, ¿no? De repente estamos mirándonos unos a otros, estábamos como leones enjaulados, de allí para acá, y no hacemos nada, sino deprimidos, tristes, molestos, confundidos, temerosos, miedosos. Estás en ese momento de tu vida y Dios te dice, ¿por qué estás en esa situación? Cuando Elías fue amenazado de muerte por la esposa de Acab, por Jezabel, dijo, de mi cuenta corre que tú mañana estarás muerto junto con los profetas que tú mataste. ¿Qué hizo Elías? Después de haber demostrado el poder que Dios derramó de lo alto hacia toda la gente que no creía en Dios, ¿qué hizo Elías? Se dejó atemorizar. Y muchas veces tú te atemorizas del diablo, de lo que te dice el diablo. En lugar de estar escuchando la voz de Dios, escuchas mejor al diablo. Y a veces el diablo usa la voz, a veces usa los labios, la boca de la gente que menos esperas que use. Pero así es el diablo. Dios usa a quien se deja. ¿O no sabías eso? ¿Tú no sabías que el diablo usa a mucha gente que tú a veces piensas que no va a usar? ¿Tú sabías eso? Y sigues escuchando una voz que no viene de lo alto, sino viene justamente del diablo, aquel que destruye, aquel que son palabras que lastiman, que hieren, que son llenos de odio, de rencor, y solamente el que está hablando es el diablo. Y tú lo crees, porque no has aprendido justamente a identificar cuándo es cuando habla Dios y cuándo es cuando habla el diablo. Cuando habla Dios te llena de paz, te llena de gozo, te edifica, te alienta, te desafía, te reta. Cuando habla el diablo te dice lo menos que vas a poder llegar a ser. Empieza a hablar y te empieza a humillar y te empieza a herir y te empieza a lastimar porque te quiere ver justamente deprimido. Te quiere ver justamente derrotado. Y ahí te quedas. Y dice el diablo, lo conseguí. Lo conseguí. Y José experimentó justamente ese odio de su familia, de sus hermanos. Él venía de alguna manera, para saber cómo estaba, y ellos le pagaron mal, encerrándolo en una cisterna. Tal vez los dejaron no solamente una noche, tal vez a lo mejor un par de noches ahí, o 3 noches ahí en esa cisterna, en esa plena oscuridad, sin alimento, sin cobijo. Solamente estaba él y Dios. Él aprendió a estar con Dios, a vivir a Dios, a platicar con Dios, no importando que no estuviera alguien con él físicamente, pero estaba Dios, él lo sabía. Justamente como estuvo Daniel ahí encerrado en ese foso, en esa oscuridad, y estaban los leones acechándolo para comérselo, para matarlo. Pero sabía él que estaba con Dios y que Dios iba a hacer milagros y que Dios iba a hacer cosas grandes
e imposibles que el ser humano pueda a veces creer. Es lo que tú tienes que ver hoy, a ver ese Dios, el Dios de imposibles. Y José pues fue vendido como esclavo. Pero Dios siempre estuvo con José y dice que donde ponía a José, Dios lo prosperaba. Así como lo hace en tu vida. Que no se te olvide lo que antes eras y ahora quién eres en Cristo. A veces nos olvida justamente esa gran bendición de haber sido llamados por Dios. ¿Y Dios a dónde te trajo? Te trajo al Salvador. Y hoy el Salvador está en tu vida. Y hoy el Salvador está haciendo una morada para cuando Él venga, llevarte esa morada que está preparando para ti. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Eso es lo que tendría que tenerte firme. Y es lo que José justamente estaba firme. Después él pasa por otra prueba terrible. Lo difaman. ¿Quién? Justamente el diablo sabe a quién usar. Y usó la esposa de Potifar. Y lo metió a la cárcel. Y después de la cárcel, él, a través del don de revelación de sueños, al copero, 2 años después, se acuerda el copero de él. El faraón tiene 2 sueños, que ya vimos exactamente, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Como muchas veces pasa en tu vida, hoy tienes que ser más administrado, más prudente, porque habrá momentos en que tengas que administrar para pasar momentos de escasez en tu vida. Pero muchas veces Dios lo permite justamente para depender no de tu cuenta bancaria, no de tu capacidad, no de tus negocios. Muchas veces Dios permite muchas cosas para que sigas dependiendo de Él y que sepas que es Él, no tu inteligencia, no tus ahorros, no tu trabajo, no tu empresa. Así es Dios. Él sale de la cárcel, lo pone en Faraón después de que es revelado los sueños de Faraón y lo pone justamente en qué lugar. Y Dios lo honra delante de los hombres porque José aprendió a honrar siempre a Dios. Cuando tú aprendes a honrar a Dios, Él te honra delante de los hombres y te pone en lugares tan grandes, tan altos, que muchas veces ni siquiera te lo crees. No puede ser, ¿qué es lo que tengo hoy? ¿A dónde he llegado? Porque has aprendido a honrar a Dios. Y Dios es fiel, Dios no es deudor de nadie. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Hay que aprender lo que Dios ha prometido justamente en su palabra. Es bien importante esto que lleves en tu corazón. Cuando dijo Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué podemos hoy aprender esto? Primeramente, que aunque a veces nos encontremos en ese pozo de desesperación, de angustia, de soledad, tú tienes que acudir justamente a las promesas de Dios. Tienes que irte justamente a lo que Dios ha prometido en tu vida. Y dice claramente la palabra, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No es una paz que ofrece el mundo, es una paz que ofrece ¿quién? Que ofrece Cristo. En función de tú tengas esa comunión, esa intimidad juntamente con Él. No hay posibilidad de paz si no es en Cristo mismo. No hay forma que tengas esa paz si no estás justamente en Cristo. Esa paz que es imposible que el mundo la dé. Yo no os la doy como el mundo la da. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Dónde se encuentran las aflicciones? ¿Dónde se encuentran los problemas? ¿Dónde se encuentran las pruebas? ¿Dónde se encuentran hoy los conflictos? Afuera. Son situaciones externas del creyente. ¿Dónde se encuentra la paz? ¿Dónde se encuentra la paz? Adentro. Adentro del creyente. Ahí se encuentra la paz. La paz es una virtud dada por el Espíritu Santo. Es una virtud del fruto del Espíritu Santo.
Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Pero es en la medida que el Señor se hace vida en el creyente. Es bien importante eso que aprendas. Esa paz va a llegar justamente a ti cuando Cristo se hace vida en ti. Porque tú dijiste, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es cuando entonces Jesús comienza a derramar esa paz que tanto necesitamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y yo te digo una cosa, los regalos de Dios siempre serán eficaces en la vida del creyente. Y si Jesús dijo que confieras en Él, confía en Él, espera en Él. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mantenerme obedeciendo sus mandatos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es mi responsabilidad, obedecer. Si yo creo, yo confío. Y si yo confío, yo obedezco. Así es como tenemos que aprender. Yo creo que en ese momento de angustia, en ese momento donde la inquietud, e incluso el miedo, siempre Jesús va a derramar de su paz en tu vida para que sigas fortalecido, para que sigas confiado, para que estés tranquilo y pienses bien las cosas. Si tú te recuerdas, las peores decisiones que has tomado han sido cuando estás intranquilo, angustiado, estás desesperado y estás buscando cualquier situación que de repente pudieses ver en tu sabia opinión que es la respuesta correcta y te sale completamente mal esa decisión. Habrá momentos de quebrantamiento que Dios permite en tu vida justamente para eso, para acercarte a Él. A veces renegamos, a veces porque estamos pasando de una y otra situación de prueba o de conflicto. Pero piensa una cosa, cuando Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, orad sin cesar, ¿qué es lo que te puede mantener orando a Dios? Las aflicciones. A mí no me digas que tú oras más cuando estás bien, cuando tienes cubierto todas tus necesidades. ¿Cuándo oras más? ¿Cuándo clamas? Clama a mí, yo te responderé. ¿Cuándo lo haces? Cuando estás justamente en momentos de suma aflicción en tu vida. Cuando realmente no ves una solución en tu vida, cuando ves realmente que no está en ti hoy la solución. Cuando has aprendido que está en Dios. Y si aún Dios tardara en dar la solución, tú sigues orando. ¿Quién dice amén? Es lo que tenemos que aprender, iglesia. Y el Señor dice, pero confiad, ten confianza. En medio de los conflictos, en medio de las pruebas, incluso, vuelvo a repetir, incluso a través de una situación de muerte en tu vida, tú tienes que seguir confiando en el Señor, tienes que seguir esperando en el Señor. Solo Dios te pide una cosa, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Quién lo cree? Es una promesa. Solo Dios te dice esta mañana, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y José justamente aprendió a ser esforzado y valiente. En todo momento estaba orando, en todo momento estaba testificando que Cristo vivía en su vida, que el Señor vivía en su vida. Y por eso Dios lo prosperaba, donde lo pusiera. Y fue entonces el segundo de Faraón. Él cuando salió de su casa, cuando salió encomendado por el Padre para ver cómo estaban sus hermanos, estaba de la edad de 17 años. Pasaron 13 años posterior, donde ya no vio más al papá. Y encontró a ser probado. Pero siempre vendrá un bálsamo a tu vida. Cuando Dios te pone en una situación de tranquilidad, en una posición diferente en tu vida, te dice, Señor, gracias. Porque soporté, porque aguanté, porque esperé tu promesa, Señor, y tú me has puesto en el mejor matrimonio, con el mejor hombre, con la mejor esposa, con los mejores hijos. Pero es que hay que esperar en el Señor. ¿Quién lo cree? Aunque tardara esa promesa, va a llegar y tiene que llegar en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo.
Porque tienes que estar preparado para tú poder disfrutar esa bendición. No va a llegar ni antes ni después. Va a llegar justamente cuando tú más lo necesitas. Tienes que esperar justamente vivir en el Kairos y ya no más vivir en el Cronos. Entonces Jesús te dice esta mañana, confía en mí. Confía en mí porque yo he vencido al mundo. Y ha despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces quiere decir que Jesucristo venció al mundo y ha vencido ¿a quién? A Satanás, y ha vencido ¿a quién? Al pecado. De los 3 gigantes que hoy tenemos que vencer, 2 ya fueron vencidos: Satanás y el mundo, el pecado. Falta un tercer gigante. Y cuando te miras al espejo, ese es el tercer gigante que tienes que vencer. Y es el más difícil porque los otros ya están vencidos. A veces nuestra incredulidad, a veces nuestro temperamento, a veces nuestra necedad, nuestra rebeldía, se hace más prolongado el desierto donde tú caminas. No es que Dios no tenga el poder de darte una vida diferente, es que tu necedad, tu orgullo, tu soberbia te han dejado más tiempo en el desierto. Y Dios no va a hacer nada hasta que Él no vea justamente su plan terminado en ti. Recuerda que todos nosotros somos parte de su propósito, pero tienes que creer justamente lo que Dios ya prometió en su palabra. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Y yo creo en esa promesa. Dios me está dando todas las cosas que hoy yo necesito, no las que yo quiero. Es muy fácil estarle pidiendo a Dios muchas cosas, pero muchas de las cosas que tú le estás pidiendo, si tú no analizas, si tú los meditas, muchas cosas son vanas. No te sirven, te van a perjudicar, te van a estorbar. Muchas veces quisiéramos tener negocios prósperos, quisiéramos tener una vida próspera, pero basada en lo material. Pero sabe Dios que si te lo da, te va a echar a perder. Sabe Dios que si te lo da, te va a hacer caer en la vanidad, te va a hacer caer en la codicia, en la avaricia. Por eso a veces Dios no te permite que seas próspero en ciertas cosas hasta que antes no aprendas a madurar y sepas entonces cómo manejar esas situaciones de prosperidad en tu vida. Y primero Él te fortalece espiritualmente. Primeramente Él te fortalece espiritualmente para luego entonces vendrá la prosperidad material. Si antes no has demostrado una madurez en lo espiritual, no esperes que venga algo en lo material. Eso tienes que esperarlo siempre, porque así es como trabaja Dios. Y José lo había entendido perfectamente bien. Dios lo trajo justamente de lo menos a lo más. Si lo hubiera puesto como gobernador, segundo gobernador de Egipto, después de que salió de su casa, un hombre envanecido, consentido, todo le daban, estaba muy atento a su papá por él, ¿qué hubiera pasado? ¿Entiendes cómo obra Dios en tu vida? Te tiene que pasar por pruebas muy difíciles para irte perfeccionando y luego darte lo mejor que tú vas a poder, primeramente valorar, agradecer y entonces vas a poder trabajar en ello. Es una tontería que los jóvenes se quieran casar a destiempo, porque todavía no son maduros, no es su tiempo. Su tiempo es estudiar, terminar la escuela. Y luego entonces vendrá el tiempo de trabajo, decir, estoy ya aplicando lo que yo aprendí en la universidad, aplicarlo, oye sí, este conocimiento en mi trabajo. Y entonces empezar a escalar, hasta donde Dios lo permita. Luego entonces vendrá la siguiente etapa, decir, me tengo que preparar para ser ese esposo que esa mujer, que es una hija de Dios, se merece. O tengo que ser esa mujer que ese varón de Dios se merece. Todo tiene un porqué, todo tiene un tiempo y tenemos que ir enseñados a madurar en el tiempo del Señor. Luego entonces dice, versículo 2, y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no
muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algo, algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Aquí ya comenzaban los 7 años de escasez. Ya comenzaba a escasear la comida. Dejó que hubiera lluvia en la tierra. Ya la tierra no producía. Ya no había forma de sembrar porque no había agua para poder producir la tierra. Entonces escaseó la comida. Tenía miedo Jacob de que morir su descendencia. Y es justamente como obra Dios en la vida de todo pecador. De toda persona perdida, Dios empieza a escasear, empieza a vivir una vida completamente estéril, ya no encuentra paz en su vida, se encuentra completamente vacío. Y Dios permite justamente esa escasez en su vida para que comience entonces a buscar a Dios. Pero quien realmente lo buscó primero fue Dios. Quien primero te buscó a ti fue Dios. Y en el plan de Dios, en el plan de salvación de Dios, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y quiero tomar un ejemplo justamente cuando Dios permite situaciones fuertes en la vida de toda persona. Vamos a ponerle una marca a Génesis porque vamos a regresar ahí. Y vamos a Hechos, capítulo 16. Para entrar en contexto, no voy a leer todo el pasaje, para entrar en contexto es, Pablo y Silas habían sido encarcelados por predicar el Evangelio. Y dice que después de haber sido azotados, de haber sido afligidos, de haber sido golpeados, los encerraron en la cárcel. Y dice en el versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, en este caso era Silvano, acuérdate que era Silvano, Silas era Silvano. Y dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué hermoso es cuando tú estás en una conversación con alguien en alguna mesa, en la mesa de junto, estás escuchando la predicación que le está haciendo a esa persona. Y sin darte cuenta muchas veces le estás compartiendo a alguien cuando mucha gente está a lo mejor más receptivo y más necesitado de lo que Dios está hablando a través de ti. Por eso es importante prepararse para que Dios te use en todo momento, aunque a veces no te des cuenta. Ellos cantaban, estaban alabando al Señor, estaban adorando al Señor. Y había mucha gente en este lugar con mucha necesidad. Primeramente de libertad. Estaban siendo oprimidos, estaban siendo esclavizados. ¿Cuánta gente está esclavizado en su pecado, en sus dolores almáticos, en sus ansiedades, en sus tristezas, en sus frustraciones? ¿Cuánta gente está así que tú conoces? ¿Cómo llegaste a Cristo? Justamente igual. Éramos prisioneros del pecado, prisioneros de Satanás. Les debíamos a Él. Y sí, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Ahí les encargo, ¿no? Ya pasamos por un momento difícil, ¿no? El lunes fuimos probados muchas veces en la fe, ¿no? Pues Dios prueba muchas veces nuestra fe. Y los que hemos pasado ya, no solamente este último temblor, sino unos más fuertes que otros, al final creo yo que la enseñanza es cómo enfrentas ese tipo de fenómenos naturales. Lloras, gritas, sientes que te mueres y ay, no me dejes morir, Señor, y comienzas, ay, mis hijos, ¿no? Y empiezan las cosas. Pero bueno, dice entonces que sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Tú sabes que el precio de que un prisionero saliera libre o se escapara era la muerte de quien lo estaba cuidando. Y por eso dijo, pues me van a matar, de una vez yo me mato.
Pero dice el siguiente versículo: mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¡Qué testimonio! Él tenía la oportunidad de salir junto con Silas y sacar a todos los prisioneros junto con él. Vámonos, es el momento para hacer muchas cosas. Y muchas veces cuando tienes la oportunidad de hacer cosas equivocadas, erróneas, las haces. Porque no te ve nadie, porque nadie te escucha, porque no estás cerca de alguien que te pueda pedir cuentas, y ¿sabes? Sabiendo que está Dios mirándote. Ese es el temor de Dios, sabiendo que Dios te observa, te escucha todos los días del año. Dios está ahí escuchándote, viéndote cómo te actúas, cómo te conduces en tu vida, aún en lo secreto. Pero aquí fue un buen testimonio. Justamente escuchó el carcelero, ¿no?, en silencio de la noche, y cómo Pablo le había salvado la vida, porque él ya estaba dispuesto ¿a qué? A matarse. Muchas veces tienes pensamientos de suicidio. Mucha gente de repente es que tengo ya ganas de matarme, ya me quiero yo cortar las venas, me quiero ya morir, ya para que yo esté en esta vida. Y comienza el diablo a trabajar esa parte en tu mente. Y recuerda que la mente es poderosa. Y cuando es alimentada con situaciones de maldad, es peor la situación. Porque mucha gente termina justamente con su vida por haberle hecho caso a tantos dardos de fuego del maligno. Mucha gente termina matando, golpeando, humillando, lastimando, hiriendo por tantos dardos de fuego que no ha podido parar, no ha usado el escudo de la fe, como bien dice la palabra. Y se han dejado usar por el diablo. Y peor, después de que cometen su situación de pecado, ahí está el orgullo, que no aceptan su culpabilidad ante Dios y no piden perdón. Y viven justamente con esta vida llena de un pecado no confesado. Y por eso mucha gente se detiene en su crecimiento espiritual, porque no hay esa humildad en su vida que le permite decir: Señor, me equivoqué, perdóname, me arrepiento con todo mi corazón. Y vas y pides perdón, no solamente a Dios, sino a la gente que tú ofendiste. Y es la parte que tenemos que aprender todos. Porque si no, estás jugando simplemente al cristianismo y eres uno más, o una persona más hipócrita, que mucha gente solamente usa la palabra de Dios para escudarse de su orgullo y su falta de humildad. Y tenemos que aprender eso en nuestra vida. Y no estoy enojado. Bien, entonces sigo leyendo. Él entonces, pidiendo luz. ¿Quién está pidiendo luz? ¿Quién está pidiendo luz? Yo estoy pidiendo luz. Todos los días pido luz. Le digo: Dios, ilumíname, Señor, todos los días de mi vida. Y aquí dice: y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, fíjense, el carcelero pudo darse cuenta de la investidura de Pablo y Silas. Y con todo respeto le pudo haber dicho: ¿y ustedes qué? Asesinos, y no sé, cualquier otro tipo de adjetivos. Sino que digo: señores, con todo ese respeto, con toda esa investidura que daba, me imagino, Pablo y Silas, ¿no? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Eso fue justamente lo que Dios nos llevó antes de llegar a Cristo. Llegó justamente esa pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Imagínate una persona que ha estado por muchos años encargado de presos. ¿Cómo es su temperamento? Y sin embargo, ¿qué había hecho Dios antes de que pronunciara justamente esa palabra, esa frase? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que Dios estuvo trabajando en su actitud, estuvo trabajando en su temperamento, estuvo trabajando en su orgullo, en su soberbia, porque era el mandamás de la cárcel. Y sin embargo, en esa parte era evidente lo que Dios ya había obrado en el corazón del carcelero, y por eso decía esa necesidad: ¿qué debo hacer para ser salvo? No es que él buscara a Dios, es que él ya había sido buscado por Dios. Y vio el testimonio justamente de Pablo, y ve el testimonio de Silas, que aun siendo prisioneros de una manera injusta, porque seguramente lo entendió, lo vio, lo supo el carcelero, dijo: estos hombres nada habían hecho, son inocentes, y aquí están cantando himnos, adorando a su Dios. Yo quiero eso que ellos tienen. Qué hermoso es cuando la gente comienza a desear algo que no tiene y que lo ve en ti. Es una gran bendición.
El que tú puedas testificar de algo que la gente necesita y no tiene y que tú tienes, porque has sido obediente, porque has creído hoy en el Salvador. Versículo siguiente. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas veces se malinterpreta esta palabra. Muchos interpretamos que si yo soy salvo, va a ser mi casa salva. Y yo digo, lo voy a poner bajo este contexto. Yo voy a hacer, todos los días hago ejercicio. Todos los días hago ejercicio. Hoy mi condición está súper. Les quiero compartir de mi condición física. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede compartir de la condición física de uno? No, ¿por qué? Porque es personal. Yo quisiera darles de mi salud, de mi ejercicio, de mi condición física, ¿no? Sí, yo quisiera darles, pero no puedo, porque eso es algo personal. Así es la salvación. Justamente así es la salvación es personal, no es colectiva. Y aunque yo como papá quisiera que mis hijos llegaran a los pies de Cristo, yo no es de mí, es de Dios. Pero Dios puede usar ¿qué? Mi testimonio. Mi testimonio. Por eso dice aquí la palabra. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa a través de tu testimonio. Muchas veces se prolonga la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestro esposo, la salvación de nuestra esposa por un pésimo testimonio. Y si estás orando porque realmente alguien llega a los pies de Cristo y estás en un testimonio equivocado, estás simplemente alargando esa decisión de esa persona que busca a Cristo. Y mucha gente, de repente la gente dice, no, al verte a ti, no me interesa buscar de tu Dios. Si tú me quieres llevar a donde tú vas, a lo que tú crees, y yo veo tu vida que no refleja nada a lo que tú dices que eres, no me invites, mejor me quedo donde yo estoy. Y qué triste que mucha gente no ha llegado a Cristo. Es más, mucha gente se ha alejado de Cristo por el pésimo testimonio de aquel que se dice que es cristiano. Y de esos abundan. Entonces tenemos que aprender, primeramente, a creer. Y luego a confiar. Y luego a obedecer. Y ese va a ser justamente nuestro testimonio. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y hay evangelios que se predican sin palabras, y justamente es a través del testimonio. Entonces, la fe en el Señor Jesús es la única demanda para salvación, no es por méritos propios. No hay ningún mérito que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Todo tiene que ser por medio de la fe, a través de la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. De Efesios capítulo 2, versículo 8, así lo dice claramente. Regresamos nuevamente a Génesis. Y antes de comenzar, donde nos quedamos en el versículo 6, ¿se acuerdan de los primeros sueños de José? Vamos al capítulo 37. No, perdón, al capítulo 40. Sí, 37, capítulo 37 de Génesis, vamos a leer desde el versículo 5. Génesis 37, versículo 5, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 6, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo siguiente, soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño.
he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué significa? Que años después, muchas veces, no creemos ciertas cosas de Dios. Y pues en el libro del pastor dice que más rápido cae un hablador que un cojo, ¿no? Eso es lo que dice mi abuelita, ¿no? Decía mi abuelita, ¿no? Y también, lo que dice Dios es que el que piensa que está firme, mire que no, caiga. Eso sí es bíblico y está en Corintios, ¿no? Pero fíjense lo importante que a veces las palabras de Dios tienen mucho poder y a veces tienen que confrontarte a través de esa fe, si lo vas a creer o no lo vas a creer. Justamente los hermanos, me imagino que dijeron, no lo dice la Biblia, pero me imagino que dijeron, estás loco, ¿cómo crees? Eso quisieras, pero eso nunca va a pasar en nuestra vida. Al contrario, te vamos a ver acabado, destruido y bla, 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 ¿no? Pero sin embargo, Jacob, que estaba mucho más cerca de Dios, dice que meditaba las palabras ¿de quién? De José. Años después, ahora sí, vamos al capítulo 42, versículo 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, ¿y qué dice ahí? Y se inclinaron a él rostro a tierra. Entonces ten mucho cuidado con lo que muchas veces tú dices, porque Dios te va a llevar justamente a lo que tú menos piensas. ¿Que yo voy a pedir qué? ¿Perdón a quién? Aguas, porque Dios hace que te pueda quitar los pies y irte del suelo y para que te arrodilles, ¿no? Muchas veces Dios tiene que actuar de esa manera para que realmente entendamos que no le vamos a Dios, le vamos a ganar, jamás. Y sigo leyendo el versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron? Bueno, acuérdate que ya José había adoptado ciertos hábitos, cierto vestimento. A lo mejor la barba ya no era así, ya era así como la de los egipcios, ¿no? No sé si caminaba así, pero me imagino que algo hacía diferente, ¿no? José, para poder decir, no, pues no, estamos ante un señor egipcio y no ante un hebreo. Piensa bien que eso tiene una doble enseñanza, ¿no? No por imitar al mundo, comiences a hacer las cosas del mundo y dejes de demostrar que eres un hijo de Dios. O sea, tu investidura tiene que ser siempre que se vea, que brille, que impacte. Amén. Bueno, aquí dice que entonces ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido cerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. ¿Cómo le dijeron? Señor. ¿Y qué más dijeron? Tus siervos. No que no. Diría el libro del pastor, no que no tornabas pistolita, ¿no? Y es la parte que muchas veces digo, no entendemos. Y es así cuando Dios obra y habla a tu vida. No te sientas tan fuerte, no te sientas tan rudo, no te sientas tan áspero, porque Dios tiene el poder de quebrantar ese orgullo y esa soberbia así, en un abrir y cerrar de ojos. Luego entonces, dice las Escrituras, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos, 2 hermanos, hijo de un varón en la tierra de Canaán. He aquí, el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías.
y en eso seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Todo tiene un porqué, y Dios siempre en las pruebas, lo que prueba es la fe del creyente, del cristiano. Y muchas veces Dios prueba los corazones a través de las pruebas. Seas esposo, seas trabajador, seas empleado, seas empresario, seas dueño de una empresa, o sea, de como sea, Dios va a probar cómo está tu corazón. Y dice, entonces los puso juntos en la cárcel por ¿cuántos días? ¿Cuántos días estuvo José en la cisterna? No lo dice. Pero seguramente a lo mejor estuvo los mismos días que estuvo en la cisterna. Muchas veces Dios tiene como un tiempo que Él establece para que tú aprendas o para que tú madures. No es ni un minuto antes, ni un minuto después. Dios es muy... Recuerda que estamos en el tiempo de Dios. Y esto a veces lo he dicho en muchas ocasiones. Cuando tú haces un arroz, si le pones mucha agua, lo bates. Y si le pones poca agua, se quema. Tienes que ponerle justamente el agua necesaria para que al final de la última gota que se evaporó, el arroz haya quedado esponjosito. Y es lo que muchas veces no entendemos. ¿Por qué estamos tras prueba? Porque Dios está trabajando justamente en ti para que al final de la prueba se haya cumplido su propósito. Entonces estuvieron 3 años, y yo creo que, 3 días, y esos 3 días seguramente, ¿cuántos días estuvo Jonás dentro del pez? Lo mismo, ¿no? ¿Cuántos días estuvo Jesús justamente en 3 días? ¿No? Entonces tiene un porqué, muchas veces tiene un porqué, porque mejor son los tiempos necesarios para que tú recapacites, para que tú puedas meditar bien las cosas. De repente dices tú, tengo que tomar una decisión, pues deja en las manos de Dios. Date el tiempo de orarlo y espera que Dios te conteste. Si Dios no te contestó, no es el tiempo de tomar la decisión. Y muchas veces queremos adelantarnos a las decisiones y tomamos la decisión a destiempo. ¿Y qué sucede después? Vemos que no era la decisión, no era el momento para hacerlo y tenemos malos resultados. Dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Faraón. ¿Así dice? No, yo temo ¿a quién? A Dios. Pero ellos estaban tan abrumados que no escucharon esa... ¿Cómo un egipcio le tiene temor a Dios? Pero bueno. Y sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vosotros, hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos arrogaba, y no le escuchábamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Quiere decir entonces que ya de alguna manera, para que fuera un poquito más disfrazado el asunto, había una tercera persona tanto los hermanos como en José, que estaba sirviendo como intérprete. Entonces para ellos era más difícil que pensaran que el que estaba como señor de Egipto era su hermano José. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró, y después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. ¿Por qué lloró José? Miren, yo creo que cuando tú logras ver el corazón quebrantado de alguien después de haberlo visto por mucho tiempo orgulloso y soberbio, no te lleva más que a llorar a Dios, y de agradecimiento y de gratitud de que por fin esa persona logró doblar rodillas delante de Cristo.
Y esto viene a mi mente justamente cuando el hijo pródigo, después de que le pidió la herencia al padre y se la malgastó en todo lo que él quiso, Dios lo llevó justamente su espiral y fue hasta abajo, hasta que pisó justamente ¿qué? Fondo. Es lo que decimos, ¿no? Hasta que pisamos fondo. Y él pisó fondo. ¿Y qué fue lo que dijo? He pecado contra Dios y he pecado contra mi padre. E iré y le pediré ¿qué? Perdón. Ahí ya Dios trabajó completamente en el hijo pródigo. ¿Qué había visto José en el corazón de ellos? Que seguramente en esos años que no había estado ya con ellos, Dios había tratado con el corazón de sus hermanos. Y ver que ya estaban ellos arrepentidos de lo que habían hecho. Y de ese espíritu familiar de unión, por supuesto que quebrantó a José. Y yo me imagino que le dio gracias a Dios por haber visto en vida el arrepentimiento de sus hermanos, que seguramente oró por muchos años para su salvación de ellos. Amén. Yo creo que es lo que tenemos que hacer nosotros, orar y no cansarte de orar hasta que realmente Dios cumpla su propósito en la vida de aquella persona que tú tanto estás orando por su salvación. Amén. Entonces yo ahí los animo para que sigan ustedes ahí, duros, sigan ahí, pidiendo a Dios esta parte y no desmayen, no desmayen, sigan trabajando en esa fe y en esa promesa del Señor. Luego entonces, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y le diesen comida para el camino, y así hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vosotros, hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. ¿A quién habías dejado como prenda? ¿Se acuerdan? A Simeón. ¿Simeón quién fue? El segundo el segundo hijo de Jacob. Y si te acuerdas quién fue Simeón, de acuerdo a las escrituras y a los estudios de mucha gente que se ha dedicado a estudiar la Biblia, Simeón era una persona cruel y despiadada. Si se acordarán, cuando fue deshonrada Dina, su hermana, Simeón tomó a Leví, su hermano, y fueron y mataron a todos los hombres, ¿no? Porque el príncipe de esa nación, de ese pueblo, había abusado de su hermana, quien entonces, me imagino que estuvo diciendo: hay que matarlo, no hay que dejarlo que viva. Seguramente a lo mejor Simeón estuvo de los que estaban encabezando a que José fuera muerto cuando fue detenido por ellos mismos. Pero bueno, eso es así como entre paréntesis. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí, son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Bueno, aquí al final, lo que Dios te dice al final de toda esta narración bíblica es que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas
tus peticiones delante de Dios en oración y ruego y con acción de gracias. No tienes por qué estar realmente afligido. No tienes por qué estar dudoso, temeroso, miedoso. Deja que Dios obre en su tiempo y tú solamente confía. Él ya lo dijo. Todas esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Confía de mí porque yo he vencido al mundo. O sea, ¿vamos a tener aflicción en nuestra vida? Sí, de diferentes tonalidades, de diferentes sabores. Los problemas que tú tienes son diferentes a los que yo tengo y a los que tienen tus hermanos. Es normal porque todos estamos dentro del propósito de Dios. Pero lo que sí podemos experimentar hoy los que creemos en Cristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Eso sí lo hemos experimentado, no importando que nuestras aflicciones son completamente diferentes. Y es donde realmente es probado en fe. Hoy yo te digo, si realmente esta narración, esta parte de la vida de José te llena de esperanza, sigue confiando en el Señor. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y vimos que realmente en su momento no creyeron que José iba a ser el Señor de ellos y que tenían que postrarse delante de Él, y Dios lo llevó justamente a eso. Pero antes trabajó en el corazón de José para que nos enseñara, para que no abusara, decir, ya los tengo aquí en el suelo, ahora me toca a mí. No, ¿de quién es la venganza? Luego entonces dice Jehová, espera en mí, mía es la venganza. Vence con el bien el mal, no seas vencido de lo malo. Piensa bien antes de actuar, piensa bien antes de decir, piensa antes de hablar. Si lo que tú vas a hablar, si lo que tú vas a decir va a lastimar el cuerpo de Cristo, no lo hagas. Recuerda que estás atentando no contra tu hermano, no contra tu iglesia, no contra tu pastor, estás atentando contra Cristo. Y el que se mete con un hijo de Dios, se mete con Cristo. Es lo que tienes que aprender. Él es tu hacedor, Él es tu estandarte, Él es tu escudo. ¿En quién temeré? Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre mío, te doy tantas gracias por lo que tú has provocado hoy a través de este mensaje. Gracias, Señor, por alentarme. Gracias por sostenerme en momentos de aflicción. En tu palabra ha sido clara. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Padre, gracias por ser mi ayudador. Gracias por ser mi fuerza. Gracias por darme el poder que necesito para mantenerme firme. Gracias, Señor, porque tú ayudas a que mi fe crezca y se mantenga inquebrantable. Gracias, Señor, porque tú me has enseñado a caminar con fe. Gracias porque me has puesto por cabeza y no por cola, Señor. Me has puesto sobre, no debajo. Gracias por tus promesas. Gracias porque has cumplido todo lo que tú me has dicho, lo has cumplido en mi vida. Y sé que seguirás trabajando en ella, seguirás trabajando en mi matrimonio, en mi familia, en el corazón de mis hijos, en el corazón de mis padres, en el corazón de mis hermanos. Yo confío en ti plenamente, Señor, porque sé que tus ojos están mirando a aquel necesitado, a aquel quebrantado de corazón. Sé que tú vas a levantar a muchos en victoria, Señor, porque han sido fieles a ti. Bendice este día, bendice esta semana, bendice hoy mi vida, Señor, y dame de tu poder, dame de tus fuerzas, dame de tu palabra, Señor, que me avive, que me haga sentir, Señor, que realmente tengo todo el poder tuyo para poder derribar todo obstáculo que se presente en mi vida, Señor. Ahora tú me llamas vencedor de obstáculos. Te doy gracias por darme hoy esa vida, ese aliento de vida en mí, Señor, y que tu Espíritu Santo siga siendo activo en fuerza poderosa en mi vida, mi Dios, a través de tu palabra. Te doy a ti la gloria, la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados. Llevamos mucha tarea. Amén.